Buenas tardes, alumnos y alumnas, bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Capsoli. Hoy día, tengo la oportunidad de compartir con ustedes la clase de teoría de patología especial en lo que respecta al tema de la patología del aparato genital femenino. Esta semana, nos estamos enfocando justamente a este segmento. La semana pasada ustedes ya vieron cuáles son las patologías más representativas del sistema genital o genitourinario masculino. Ahora nos trasladamos al escenario del aparato genital femenino. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con las diapositivas. El sílabus nos da un temario, que es este que ven en la primera diapositiva. Tenemos para la clase de hoy diferentes temas que discurren entre las patologías benignas o no tumorales, ¿no? Como las infecciones, y luego las patologías tumorales o neoplásicas, que incluyen tanto neoplasias benignas como neoplasias malignas, así como en el resto de órganos del cuerpo. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas de acuerdo al diagnóstico histopatológico que finalmente reporte anatomía patológica, ¿no? Es decir, la especialidad justamente que ustedes están cursando en este ciclo. Entonces vamos a empezar con las infecciones genitales femeninas, más representativas, por supuesto, y luego vamos a pasar al tema de las neoplasias. Vamos a revisar neoplasias del ovario, endometrio, cuello uterino y del trofoblasto. Entonces empezamos con las infecciones. En el tracto genital, en el sistema genital, en las pacientes mujeres, en sexo femenino, la mayoría de infecciones se concentran en la región de la vulva, ¿no? Por supuesto, pueden haber infecciones en la vagina, es decir, vulvovaginales frecuentemente, como la candidiasis vulvovaginal, o podría inclusive haber infecciones más profundas en los órganos genitales internos, como dentro del útero, o inclusive a nivel de las trompas uterinas. Pero vamos a representar sobre todo las más frecuentes, que están en los genitales externos, vale decir, a nivel vulvar. Y de acuerdo a la etiología, podemos clasificarlo en infecciones genitales por virus, por hongos, por parásitos, por bacterias, ¿no? Empezamos con los virus. El herpes, el virus del tipo herpes simple, tipo 1 y tipo 2, son herpes que pueden causar enfermedad en la región vulvar. Siempre se conoce que es más frecuente el del tipo 2, ¿no? El herpes tipo 2 en la región genital, y el herpes simple tipo 1 en la región labial de la boca, ¿no? Es decir, uno está en la boca y uno está en los genitales. Pero ya a lo largo de los años, ¿no? Por justamente las prácticas de intercambio y contacto entre mucosas eh, orales con mucosas genitales, es que también se puede encontrar herpes simples tipo 1 en los genitales y herpes simples tipo 2 en la boca, ¿no? Entonces ya la epidemiología como que va variando en cuanto al agente etiológico. Sigue siendo más frecuente el herpes simples tipo 2 en la región genital. La clínica del contagio, luego del contagio de esta infección, puede ser una clínica de infección primaria, es decir, el primer momento, como dice ahí, días después del contacto, es decir, días después de que la mucosa vulvar ha contactado otra mucosa, pero infectada con herpes. Puede haber dos escenarios, ¿no? El escenario donde la infección no da síntomas, es decir, pasa desapercibida, y el escenario en donde sí da un cuadro de infección primaria con fiebre, quemazón en la región vulvar, con ardor, seguido de la aparición de vesículas o inclusive vesiculopústulas, es decir, con contenido purulento. Estas vesículas van a ser múltiples, agrupadas en la región infectada, y con frecuencia se erosionan y se pueden ver las imágenes que estamos viendo aquí en la foto como unas manchas que en realidad son las vesículas que ya se han erosionado, ¿no? Como
un término un poco más coloquial sería se han reventado y han dejado una base eritematosa, ¿no? Se acompaña, por supuesto, de algo de inflamación de los tejidos adyacentes, por eso es que aquí vemos cómo la mucosa está eritematosa y edematosa hasta cierto punto. Inclusive vean cómo en este ejemplo, en la foto, la paciente tiene una sonda, probablemente porque tenga también algún tipo de obstrucción, de repente uretral, porque se puede acompañar de inflamaciones locales como la uretritis por herpes. Entonces, luego de pasado el cuadro de infección primaria, la paciente puede quedar en un escenario en donde va a haber infecciones repetidas o recurrentes, ¿no? Es como que la paciente va a tener el virus herpes ahí de manera latente y va a irse reactivando a lo largo de los años muchas veces, ¿no? Estas infecciones que ya aparecen de manera recurrente son un poco menos severas en la aparición, hay menos números de vesículas, erosiones y ya no, muchas veces no presentan síntomas sistémicos llamativos. Entonces, el primer ejemplo, miren, de infecciones, en este caso virales, ¿no? En la región genital. El siguiente virus, que es también bastante frecuente de encontrar en la región genital, ¿no? Es el virus del papiloma humano, por sus siglas VPH. El VPH tiene a su vez varios subtipos, ¿no? Pero los más conocidos son el 6, 11, que son los virus que causan enfermedades de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Son tipos de virus que no causan enfermedades neoplásicas malignas, ¿no? A diferencia de otros virus de alto riesgo que vamos a ver posteriormente en la sección de cáncer de cuello uterino. Entonces, el VPH de tipo 6 y 11 causan las infecciones también que se manifiestan clínicamente como verrugas. Ahí en la imagen están viendo una vulva, ¿no? Con abundante cantidad de formaciones como elevadas, como grumosas, como nodulares, ¿no? Que crecen de manera bastante extensa, ¿no? En la región vulvar. Y esto sucede, vean, en un periodo más o menos de 1 a 3 meses después del contacto de esta paciente con otra mucosa que ha estado infectada y que fue la causa del contagio, ¿no? Generalmente, pues, es una mucosa peniana con VPH, ¿no? De estos tipos, 6, 11, y la paciente a los meses desarrolla estas verrugas genitales. Van a estar en la región no exclusivamente vulvar, sino en toda la región que haya sido contactada con la mucosa. Puede ser también alrededor del ano, puede ser inclusive dentro del ano, intraanal. Pueden haber verrugas intravaginales también, o inclusive podrían haber verrugas cervicales, es decir, más al fondo de la vagina, en el cuello uterino, ¿no? Estas van a ser asintomáticas generalmente o podrían dar algo de picazón, puesto que como son lesiones elevadas, se irritan con el contacto, ¿no? Entonces, el principal problema que van a dar aquí es estético, ¿no? Porque, bueno, van a tener ahí esas formaciones elevadas como pequeños arbustos, como lo puedan describir mejor. Si ustedes le realizan una biopsia a estas lesiones, el diagnóstico histopatológico según la nomenclatura oficial es condiloma acuminado, ¿ya? Entonces, también conocido como verrugas genitales. Pero el término histopatológico más adecuado es condiloma acuminado. ¿Cómo se ve esta biopsia? ¿Cómo se ve el condiloma acuminado en la microscopía? Vamos a ver la fotografía de una biopsia de un condiloma acuminado. Vean, son lesiones que son elevadas, ¿no? Justamente estamos viendo por acá la base de la mucosa vulvar y a partir de aquí cómo se eleva una lesión, ¿no? Una lesión crece de manera exofítica hacia la superficie con engrosamiento del epitelio escamoso, ¿no? Porque para que haya esta elevación ha tenido que haber un engrosamiento del epitelio escamoso. En términos histopatológicos, engrosamiento del epitelio escamoso se describe como acantosis, ¿no? Papilomatosis es el crecimiento en forma de papilas hacia la profundidad de la lesión. Aquí se puede ver un poquito cómo que empieza a crecer hacia el fondo, ¿no?
En la foto pues no sale la papilomatosis completa, pero la idea es que crece como papilas hacia un poco, formando como unas proyecciones digitiformes, como unos dedos, ¿no? Que crecen un poquito hacia abajo y también hacia arriba. Y la otra característica es la hiperkeratosis, ¿no? Bastante cantidad de queratina en la superficie de la lesión. Pero una de las claves diagnósticas más importantes están a mayor aumento. Nos acercamos un poquito más y encontramos al epitelio escamoso que tiene algunas de sus células, algunos de sus queratinocitos, un poco diferentes, ¿no? Vamos a acercarnos para que vean. Estos queratinocitos tienen un citoplasma claro, tienen un núcleo hasta cierto punto agrandado, por acá también, un núcleo como medio arrugadito, grande pero arrugado. Entonces, esos de aquí son coilocitos. ¿Qué cosa es un coilocito entonces? Los coilocitos son las células escamosas infectadas por el virus del papiloma humano que están transformándose, adoptando esta morfología, ¿no? Un aclaramiento perinuclear, citoplasmático, con núcleos grandes, un poco más grandes, con un borde un poco más oscuro del núcleo. Entonces, el coilocito es la expresión citopática de la infección por el virus del papiloma humano en la mucosa escamosa. Ustedes saben que los virus son tan pequeños que no se pueden ver ni al microscopio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ve en sí en los tejidos cuando hay infecciones virales? Se ven los cambios citopáticos, es decir, los efectos que ocasiona el virus en la célula infectada. En el caso del VPH, el virus del papiloma humano, el coilocito es un cambio citopático, ¿no? Otros ejemplos, saliéndonos un poco del tracto genital, por ejemplo, ustedes han visto seguramente infección por citomegalovirus en el tracto gastrointestinal, de repente estómago con citomegalovirus. ¿Qué es lo que veían ahí? Veían las células agrandadas, ¿no? Citomegálicas, muy grandes y prácticamente que ocupaban un tamaño bastante llamativo, por eso se llama citomegalovirus. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el citomegalovirus en las células gastrointestinales infectadas? Está haciendo un cambio citopático, ¿no? Inclusive con inclusiones en ojo de búho, inclusiones Cowdry tipo A o tipo B. Entonces, esos son cambios morfológicos. No es que estemos viendo el citomegalovirus en su estructura, sino el efecto que causa en las células, ¿no? Entonces, un ejemplo de otro cambio citopático viral, en el caso del tubo digestivo. Pero aquí, entonces, eso es lo que definiría un coilocito, ¿no? Un cambio citopático de la célula escamosa infectada por VPH. Los coilocitos ya se clasifican dentro de las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. Posteriormente vamos a ver en el segmento de neoplasias un poco más esa clasificación. Entonces, ya encontrar coilocitos en un fondo acantótico, papilomatoso e hiperqueratósico, entonces nos hace el diagnóstico, nos confirma el diagnóstico de condiloma combinado. Es muy importante tener siempre estos criterios presentes al momento de hacer el diagnóstico, sobre todo porque no deberíamos confundirnos porque podría inclusive ser un problema médico legal. Imagínense un escenario en donde una paciente que refiere a nunca haber tenido relaciones sexuales, de pronto nosotros le pongamos el diagnóstico de condiloma combinado. O sea, estamos asegurando que esa paciente tiene infección por VPH, porque los coilocitos son cambios citopáticos asociados a infección por VPH, ¿no? Entonces podría haber un problema si es que nos confundimos, si es que confundimos esta lesión o no estamos seguros de que son coilocitos y le ponemos ese diagnóstico. O inclusive se ha visto esto también en pacientes pediátricas, ¿no? Entonces, en una niña, por ejemplo, ponerle coilocito, ponerle el diagnóstico de condiloma combinado, pues tendría un significado que tendría demasiada connotación legal, familiar y todo lo que correspondería, porque significaría que la niña ha sufrido abuso, ¿no? Entonces es muy importante tener estos criterios presentes en cuanto a la microscopía del diagnóstico de las verrugas genitales por virus de papiloma humano. Muy bien. Nos trasladamos a las infecciones bacterianas.
representativas de la región de la vulva. Empezamos con la infección por Treponema pallidum, que lo que ocasiona es la sífilis. La sífilis tiene tres fases, ¿no? Una fase primaria, secundaria y la terciaria. En lo que respecta a la región genital, vamos a enfocarnos en las dos primeras, la primaria y la secundaria. En la sífilis primaria vamos a encontrar al chancro duro o chancro no doloroso. Justamente como esta bacteria. La paciente podría regenerar la fase de sífilis primaria, de repente no se entera porque no le dolió, no sintió la lesión ulcerada y regresiona, cicatriza esta lesión. Pero si no recibe tratamiento, puede pasar a la fase secundaria de la enfermedad. 8 a 12 semanas después del contacto, se desarrolla una lesión llamada condiloma lata o condiloma latum en la región vulvar y perineal. Esta fase secundaria también se acompaña de un rash macular generalizado que afecta las palmas y las plantas y también otros síntomas sistémicos como... Entonces vean cómo aquí tenemos otra vez un condiloma, pero ya no es un condiloma acuminado, ahora el diagnóstico es de condiloma lata, ¿no? Y qué importante entonces siempre hablar la terminología completa, ¿no? Si nosotros nos referimos a una lesión como condiloma, no estamos hablando completo. Tenemos que decir si es un condiloma combinado o es un condiloma lata. El condiloma lata, recuerden, entonces es por Treponema pallidum. ¿Cómo se ve en la biopsia un condiloma lata? Totalmente diferente a un condiloma combinado. Aquí la lesión en el condiloma lata es principalmente inflamación plasmocitaria, es decir, abundante cantidad de células plasmáticas que están acompañando al epitelio escamoso que está por arriba, ¿no? Ven aquí en la esquinita se ve un poco de epitelio escamoso del condiloma lata, pero lo principal es que tiene severo infiltrado inflamatorio plasmocitario, puras plasmáticas hay aquí. Para poder identificar a la bacteria, al treponema, nosotros los patólogos podemos hacerle una tinción de inmunohistoquímica para Treponema pallidum y como ven aquí en la foto sale positivo. Aquí la tinción es marrón, por lo tanto ha habido reacción antígeno-anticuerpo contra el Treponema pallidum y así podemos confirmar el diagnóstico de condiloma lata en el caso de esta fotografía, que es un ejemplo de un condiloma lata anal, ¿no? Para que más o menos vean cómo podemos llegar al diagnóstico específico en anatomía patológica. Hay otras bacterias como el Haemophilus ducreyi, que es el agente etiológico del chancro, esta vez blando, que es una úlcera esta vez dolorosa y esta vez supurativa, a diferencia del chancro duro de la sífilis. Y esta úlcera aparece a los pocos días después del contacto. Luego de 1 a 2 semanas se puede agregar linfadenitis bilateral inguinal dolorosa en el chancroide, ¿no? Otro tipo de bacteria que es la relacionada a este agente etiológico. Y en sí en la región vulvar hay diferentes otras patologías bacterianas con muchas veces agentes etiológicos específicos. Por ejemplo, el linfogranuloma venéreo es causado por una bacteria que es la Clamidia trachomatis. Donovanosis por Klebsiella granulomatis. Las erisipela, celulitis, fascitis necrotizante relacionados a los streptococos y estafilococcus aureus. Las foliculitis, las inflamaciones del folículo piloso, ¿no? Relacionadas sobre todo a estafilococcus aureus. Entonces, hay abundante cantidad de manifestaciones clínicas infecciosas que ya se asocian a un agente hasta cierto punto específico y luego de evaluado por el especialista, esos pacientes pueden recibir un tratamiento específico para la bacteria, ¿no? Por ejemplo, el impétigo
generalmente relacionado a la infección por estafilococo aureus o por estreptococos hemolíticos. El acceso a la glándula de Bartolino, más asociado a la infección por E. coli, ¿no? Pero también por otros tipos de bacterias. El eritrasma responde a la infección por Corynebacterians, al igual que la tricomicosis, ¿no? Entonces, vean que para efectos de la clase no podríamos describir todos estos cuadros clínicos infecciosos, pero hay una larga lista de infecciones bacterianas, de hecho son las más frecuentes con respecto a los virus o con respecto a los hongos o parásitos en la región vulvar. Y sepan que hay diferentes tipos de manifestaciones, generalmente son terreno de la especialidad de dermatología, ¿no? Que hacen el estudio de la región genital para poder orientar bien a qué tipo de infección tiene el paciente y darle el tratamiento más específico posible. Pasamos a las infecciones por hongos. De lejos, la más frecuente es la infección por la Candida albicans, también conocida como candidiasis, y esta infección casi nunca es solo de la vulva, sino lo que va a ocurrir aquí es una infección concomitante, tanto de la vulva como de la vagina. Es tan frecuente que la literatura reporta que aproximadamente 75% de todas las mujeres van a tener candidiasis en algún momento a lo largo de su vida. Sin embargo, un pequeño porcentaje, es decir, 5% de ellas va a tener la enfermedad recurrente, es decir, la enfermedad crónica, la enfermedad sostenida en el tiempo con brotes de reagudización de la candidiasis y brotes y periodos de inactividad. ¿Por qué da candida? ¿Qué pasa para que este hongo prolifere y dé un cuadro clínico con sintomatología vulvovaginal? Bueno, hay factores de riesgo como alteraciones hormonales que ocurren en el embarazo, con el uso de anticonceptivos orales, o con pacientes inmunosuprimidas que tienen diabetes o que están tomando antibióticos que alteren la flora bacteriana habitual, normal de este tipo de mucosas, y pues de esa manera disminuyen las defensas en esta región y el hongo aprovecha y comienza a proliferar, ¿no? Entonces sí hay factores asociados. La clínica para la candidiasis es la picazón intensa, enrojecimiento de la mucosa afectada y la descarga blanquecina cremosa, que también se describe como un descenso blanquecino, como un queso grumoso, ¿no? Es el término que sus pacientes van a referirles. Bueno, también hay una forma atrófica, como les decía, una forma crónica, recurrente, y bueno, esta se va a ver como una mucosa muy atrófica. Eso se puede ver en la fotografía. Tenemos una mucosa bastante frágil, se nota brillosa, es un poco más eritematosa, ¿no? En esta región, refiere en la fotografía que corresponde a una paciente con candidiasis crónica que está ocasionando una atrofia marcada del epitelio en la mucosa vulvovaginal. Pasamos a los parásitos. ¿Pueden haber parásitos en la vulva? Sí. Bueno, un parásito que puede estar ahí es el Tirus pubis, también conocida como ladilla, o por ahí puede encontrarlo referido como los piojos de la región genital o pediculosis del pubis. Esto va a suceder por un contagio, por contacto íntimo con otro paciente que está infectado. Generalmente durante el acto sexual sucede esto, pero también puede suceder por compartir ropa contaminada con este parásito, ¿no? A veces uno cuando se prueba las ropas en los vestidores públicos, por ahí alguien que está probando un traje de baño, una paciente que tiene virus pubis, así que cuidado, ya saben. O inclusive por compartir ropa de cama con otras personas, generalmente en lugares públicos como los hoteles, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el pubis, en un paciente con pediculosis? Todas las formas de vida del parásito, tanto en su estadio de liendres, ninfas, piojos adultos, van a estar en el pelo de los genitales y en el pelo alrededor del ano, y los pacientes se van a quejar de una intensa picazón. Entonces, sí, un ejemplo, miren, de cómo los parásitos de este tipo también pueden estar en la región vulvar. Con esto habríamos terminado
diferentes ejemplos un poco más los más llamativos, ¿no? de infecciones genitales femeninas. Y ahora sí podemos pasar al terreno de las neoplasias del tracto genital. Vamos a revisar entonces algunas neoplasias benignas, algunas neoplasias malignas. No podríamos hacer todas porque son cientos de neoplasias que pueden estar en esta región y no acabaríamos nunca en 1 hora y media. Entonces, ¿cómo se clasifican las neoplasias? Bueno, empezamos siempre con el origen, ¿no? ¿Cuál es el tejido que lo origina, que origina esa neoplasia? En el tracto genital tenemos diferentes localizaciones, estructuras que pueden dar lugar a neoplasias. Dentro de ellas los ovarios, el cuerpo uterino. El cuerpo uterino tiene endometrio y miometrio, entonces vamos a enfocarnos en la mayor cantidad de neoplasias del cuerpo uterino que están en el endometrio. Luego tenemos al cuello uterino o cervix, que también puede dar origen a diferentes tipos de neoplasias. La vagina tiene su propia lista de neoplasias, la vulva también. Las trompas también tienen una lista de neoplasias, tanto benignas como malignas. Los ligamentos que están sosteniendo toda la estructura también pueden dar lugar a neoplasias. El peritoneo, que es la serosa que está recubriendo las estructuras, justamente a este nivel tiene también como origen diferentes neoplasias y gestacional, el trofoblasto que se forma en la gestación. Para efectos de la clase, cumplir con el temario que ustedes tienen programado, vamos a ejemplificar estos 4 orígenes: neoplasias del ovario, del endometrio, del cuello uterino y del trofoblasto gestacional. Entonces empezamos con las neoplasias del ovario. Esta es una pieza quirúrgica de una salpingo oforectomía más histerectomía. ¿Por qué salpingo? Porque le han retirado las 2 trompas. ¿Por qué oforectomía? Porque le han retirado los ovarios. En este caso sería bilateral, ¿no? Una salpingo oforectomía bilateral más histerectomía, porque aquí también se le ha retirado el útero, todo, ¿no? El útero completo, desde el fondo del útero hasta el cérvix. Inclusive aquí se puede ver la hoz o el agujero de entrada del cérvix, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden identificar a los 2 ovarios, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo, que aparentemente están normales, pero pueden estar tumorales, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de tumores que aparecen en el ovario. ¿Cómo se clasifican entonces los tumores de ovario? ¿De acuerdo a cuál de todas las partes del ovario o qué tipo de epitelio del ovario se está transformando en neoplásico? Los 5 primeros son neoplasias de tipo epitelial. En el ovario pueden haber neoplasias o tumores. Para efectos de la clase vamos a usarlos como sinónimos, tumor o neoplasia, ¿ya? Entonces pueden haber tumores serosos, es decir, formados por epitelio seroso. Pueden haber tumores formados de epitelio mucinoso, con lo cual tendríamos tumores mucinosos. Epitelio puede ser endometrioide, vamos a tener tumores endometrioides, tumores de células claras, si es que el epitelio es de células claras, tumores seromucinosos o tumores de Brenner. Hasta ahí son los tumores de células epiteliales del ovario. Pero aparte del epitelio, el ovario tiene otros componentes celulares. Por ejemplo, tiene células que forman el mesénquimo ovárico, que también pueden dar neoplasias. Hay una lista de tumores mesenquimales. Los cordones sexuales y el estroma específico del ovario también puede dar lugar a neoplasias, y las células germinales de los ovocitos también pueden transformarse en neoplasias. Con respecto a los tumores epiteliales, no vamos a poder desarrollar todos, vamos a ver solamente los tumores serosos, pero sí algo que comparten todos los tumores epiteliales es que se subclasifican a su vez en tumores benignos, malignos, y si están entre benigno y maligno, tumores borderline. Borderline significa limítrofe, ¿no? Es un término en inglés.
que significa que no es ni benigno ni maligno, o sea, está como que al medio, ¿no? Y todos los tumores, todas las neoplasias epiteliales tienen estas tres subcategorías, de acuerdo a cómo se vean en el microscopio, cómo sea el diagnóstico anatomopatológico. Por ejemplo, podemos tener un tumor seroso benigno como diagnóstico, o un tumor seroso borderline, o un tumor seroso maligno. Cuando ya hablamos nosotros de algo maligno, nos estamos refiriendo a que esta paciente tiene cáncer, ¿no? Entonces, una paciente con tumor seroso benigno, ¿tiene cáncer? No, ¿no? ¿Tiene una neoplasia? Sí, una neoplasia epitelial serosa, pero benigna, ¿no? En cambio, un tumor seroso maligno ya es un cáncer, ¿no? Un cáncer de ovario. Y de hecho, la neoplasia maligna más frecuente del ovario es el carcinoma seroso. ¿Ya? Entonces, ahí también le cambia el nombre, ya no es suficiente ponerle solo tumor seroso, sino que ya se transforma en un carcinoma seroso. Si tuviéramos, por ejemplo, un tumor maligno de células claras, ese diagnóstico sería un carcinoma de células claras del ovario. Ya saben que es un tipo de tumor epitelial maligno, ¿no? Al igual que todos estas categorías que estamos viendo acá. Entonces, pasamos justamente aquí a cuáles son esas diferencias entre los tumores benignos, limítrofe o borderline. El término más conocido es borderline en inglés, ¿no? Nos encanta el Spanglish a todos los médicos, así que siempre van a encontrar por ahí que hablan entre términos en inglés, porque la bibliografía está así y pues nosotros lo adaptamos y lo usamos así. Entonces, acostúmbrense mejor a llamarlo así. Por más que nosotros queramos hablar siempre el español o el castellano, que es tan completo y variado, bueno, la literatura siempre nos hace esta tendencia a hablar las palabras en inglés, ¿no? Entonces, tenemos la diferencia entre un tumor seroso benigno, borderline y maligno. Miren cómo el epitelio en un tumor seroso benigno lo que muestra es un epitelio seroso simple. Son células cuboidales que no tienen atipia. Las células solamente tienen una capa de células, están bien ordenadas y no hay atipia. A medida que se va haciendo esto más maligno, ¿no? Vean cómo el borderline es diferente, ya no es un epitelio plano, ¿no? Ahora es un epitelio que tiene papilas. Le están creciendo abundantes papilas a este tumor. De repente todavía no tienen atipia o es una atipia muy leve, pero ya es una arquitectura más compleja en este epitelio, ¿no? Comparado con esto, que es prácticamente un epitelio lineal, aquí estamos viendo abundantes papilas. Entonces, lo que significa es que a más complejo sea esto, se va reclasificando la neoplasia. Y finalmente, los tumores serosos malignos, vean, ya son tumores que tienen el mismo origen, pero evidentemente complejos desde el punto de vista arquitectural y citológico, porque aquí tenemos una gran criba, un nido que está bien sólido y las células son muy atípicas, grandes, oscuras, con mitosis, totalmente desordenadas y probablemente ya estén infiltrando a la lámina propia, que también es una característica de malignidad. Entonces, miren, son 3 neoplasias serosas, son 3 tumores serosos, pero de acuerdo a su morfología y a su complejidad, se clasifican entre benignos, borderline y malignos. Y por supuesto, macroscópicamente también son diferentes, ¿no? Un tumor benigno, seroso benigno, se conoce también como cistoadenoma seroso y se ve así en la macroscopía como si fuera un quiste de superficie lisa. Se parece bastante a un globo de agua, ¿no? Un globo de agua es una formación que es bien lisa y si ustedes la rompen o la abren, por dentro también tiene una pared bien fina y lisa. Por más grande que sea, vean la regla aquí, esta reglita de 3 centímetros, miren, ese tumor debe medir por lo menos unos 15 centímetros. Es una masa bastante grande, pero es benigna, ¿no? Esta paciente tiene, imagínense, un tumor de 15, 20 centímetros en la pelvis, debe tener ahí un tumor que le comprime, le duele, le da molestias,
que de repente se ve como una masa en el examen clínico, la operan, pero es benigno. Entonces esa señora tiene buen pronóstico, por más que la clínica sea un poco aparatosa por el tamaño, ¿no? Vean, eso es lo que les decía, cuando ustedes aperturan el quiste en el cistoadenoma seroso, las superficies internas de la neoplasia son lisas, ¿no? Es una pared bien finita, bien delgadita, y el contenido líquido, por supuesto, acá ya se ha botado, ya se ha desechado. ¿Qué pasa con un tumor que ya se va haciendo más complejo? El borderline, ya la pared comienza a perder eh, esa característica de ser lisa y comienza a ganar un poco más de complejidad, una granularidad. Estos granulitos, estos nódulos que están volviendo la pared irregular, son estas papilas, pues estas mismas, si ustedes cortan aquí y lo ponen al microscopio, se van a ver estas papilas. El epitelio seroso está comenzando a proliferar, ¿no? Entonces este tumor ya no es benigno, ahora es un tumor borderline, un tumor seroso borderline. Y el maligno, pues, es totalmente no complejo, eso ya es una neoplasia, sigue teniendo un origen quístico, pero ya es, miren, los quistes prácticamente están siendo reemplazados por una extensa proliferación de tejido grumoso, sólido, friable, que son las células malignas, ¿no? Estas células epiteliales malignas están formando estos nidos sólidos grandes. Entonces, esta paciente tiene un tumor seroso, pero este ya es un carcinoma seroso, es decir, un tumor seroso maligno. Macroscópicamente se puede notar esa diferencia, ¿no? Grande, irregular, y pues la señora tiene un cáncer, ¿no? Los otros orígenes de tumores en el ovario, les decía, pueden encontrarse en el mesénquima del ovario, en el estroma ovárico o los cordones sexuales, o en las células germinales del ovario. Algunos de los ejemplos, para empezar, el mesénquima ovárico se diferencia de estroma ovárico en que el mesénquima no es específico en el ovario y el estroma sí. ¿Qué quiere decir? Que en el mesénquima, por ejemplo, vamos a encontrar músculo liso. ¿El músculo liso es específico del ovario? No, ¿no es cierto? Porque puede haber músculo liso en otro órgano. ¿Hay músculo liso en dónde? En el tubo digestivo, ¿no? Hay músculo liso en la pared uterina, hay músculo liso en la vejiga, hay músculo liso alrededor de algunas glándulas anexas, cutáneas. Entonces, el músculo liso es un tipo de mesénquima, pero no es específico del ovario, pero también está en el ovario, ¿no es cierto? Entonces, ese músculo, ese mesénquima en específico puede formarse en neoplásico, por ejemplo, dar un leiomioma ovárico, ¿no? El estroma, sin embargo, es un estroma específico del ovario. Quiere decir que no van a encontrar esas células estromales, esas neoplasias, en otros órganos fuera del ovario. Algunos ejemplos son los tumores de células de Leydig, los fibromas, los tumores de la granulosa, que eso ya es un tipo de tumor de cordones sexuales. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la macroscopía, ¿no? La diferencia entre un leiomioma y un tumor de células de la granulosa. Ambos son sólidos, la diferencia es que granulosa tiene áreas de hemorragia y necrosis, ¿no? En cuanto al disgerminoma, que ven al lado derecho, es un tumor que se ha originado en las células germinales del ovario. Hay otros tipos de tumores de células germinales, los teratomas, los tumores de saco vitelino, los carcinomas embrionarios y coriocarcinomas no gestacionales, que pueden también encontrarse originados ahí en las células germinales. Un disgerminoma es el equivalente a lo que ustedes han visto en la clase pasada, en la semana pasada, el seminoma. Seguramente han visto qué significa un seminoma. Un seminoma es un cáncer de testículo, es una neoplasia maligna de testículo de las células germinales del testículo. Entonces, histológicamente se ve idéntico a los disgerminomas del ovario. Es como una neoplasia equivalente, ¿no? La diferencia es que el disgerminoma se origina en el ovario y el seminoma se origina en el testículo, pero ambos se ven idénticos en la microscopía, solo que la clasificación, la nomenclatura es diferente,
¿no? En una mujer o en un hombre, en un ovario o en un testículo, para ser más específicos, ¿no? Y bueno, la macroscopía es de un tumor carnoso, homogéneo. No suele haber hemorragia aquí, ¿no? A diferencia de un tumor de células de la granulosa. Con respecto a características microscópicas, vamos a revisar la microscopía de los tumores de células de la granulosa. ¿Por qué? Porque tiene unos cuerpos que son los cuerpos de Karl Exner, que le gusta bastante a los colegas ponérselos a ustedes en los exámenes de medicina, ¿no? En el examen nacional de medicina, en el INAM, en el examen de internado, en fin. Van a encontrar esos términos en las preguntas, casi siempre, ¿no? ¿En qué neoplasia se encuentran los cuerpos de Karl Exner? Marque la opción correcta y abajo varias opciones, ¿no? Leiomioma, tumor de células granulosa, tumor de células de Leydig, tumor de células de Sertoli. Bueno, los cuerpos de Karl Exner están en el tumor de células de la granulosa. ¿Y qué cosas son? Son estos espacios. Acá hay un espacio que contiene material hialino, ¿no? Acá también, vean, esa zona del centro rosada es material hialino. ¿Y por qué están formados esos espacios? Están formados por las células neoplásicas, que están haciendo como una redondela, como una rueda, como una ronda alrededor de ese espacio, ¿no? Estas células neoplásicas son las células de la granulosa neoplásicas malignas. Esta es una neoplasia maligna, por si acaso, que tienen ahí sus monotonías, son monótonas, son grandes, ¿no? Tienen algunos una rayita al medio en el núcleo. Esa rayita al medio que hace que parezca un grano de café, ¿no? O un pan francés, a los que por ahí quieren tomar su lonche, cafecito. Ahí pareciera que los núcleos forman como una barrita al centro, ¿no? Como un granito de café. Esas son las barras intranucleares, ¿no? Son características de los tumores de células de la granulosa y este nombre, ¿no? Los cuerpos de Karl Exner. El otro ejemplo de microscopía de los tumores del ovario, vamos a ver tumores de células de Leydig. ¿Por qué? Porque tienen a los cristales de Reinke. ¿Qué cosas son los cristales de Reinke? Son cristalizaciones del citoplasma del tumor de células de Leydig. Todas estas células son células de Leydig tumorales, cuya característica es verse bastante rosadas, ¿no? Es un tumor bien rosado. En coloración hematoxilina eosina, todo lo que es rosado se describe como eosinófilo, ¿no? Y todo lo que es moradito se describe como que pintado con hematoxilina. Entonces, aquí estamos viendo que es una neoplasia que tiene células con citoplasma eosinófilo. ¿Por qué eosinófilo? Porque ha pintado de eosina y la eosina es rosada, ¿no? No, ojo, no significa que ese tumor tiene eosinófilos, ¿no? Porque los eosinófilos son un tipo de polimorfonucleares. Los eosinófilos son células inflamatorias que se llaman eosinófilos porque los científicos que los descubrieron se dieron cuenta que pintaban de una eosina muy intenso, es decir, de un rosado muy intenso. Por eso le pusieron el nombre de eosinófilos y se quedaron así hasta ahora. Entonces, cuando uno en patología dice, ese tumor es eosinófilo, solamente está diciendo que es un tumor que pinta bastante de eosina. No significa que acá haya eosinófilos, ¿ok? Entonces, sí, aquí el citoplasma es bastante eosinofílico, eso es una característica de los tumores de células de Leydig, y es un citoplasma tan eosinofílico que comienza a condensarse y se cristaliza. Dentro de esos círculos que he tratado de dibujar están los cristales, ¿no? Que hay abundantes cristales que son como unas agujitas condensadas del citoplasma. Y pues también le gusta hacer pregunta de examen, ¿no? Los cristales de Reinke se encuentran en los tumores de células de Leydig. ¿Qué cosa es el tumor de célula de Leydig? Es un tumor benigno del estroma ovárico, ¿no? Ahí está en la clasificación. Muy bien, entonces,
Si les pregunto, ¿el tumor de Leydig es la neoplasia epitelial benigna del epitelio seroso? Nada, pues no, falso. Tumor de células de Leydig es un tumor estromal o del estroma ovárico, ¿no? Benigno, muy bien. Hasta ahí lo que podríamos compartir de tumores del ovario. Vamos a pasar a los tumores del cuerpo uterino, como les mencioné al inicio. Vamos a enfocarnos en los tumores del endometrio. Vean cómo aquí en el dibujito se puede ver la cavidad uterina ocupada por un tumor que se está originando en el endometrio y que al ser maligno puede crecer mucho, infiltrar la pared, infiltrar el miometrio, inclusive romper a la serosa, inclusive diseminarse por la cavidad peritoneal, porque es un tumor maligno, ¿no? Las pacientes van a tener frecuentemente en la clínica de hemorragia uterina anormal, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Bueno, en el endometrio hay las lesiones precursoras y las lesiones malignas. Las lesiones entonces benignas, muchas de ellas precursoras de cáncer, algunas no. Y bueno, también hay lesiones que están clasificadas como lesiones tipo tumor o pseudotumorales, ¿no? Vamos a desarrollar dentro de las lesiones tipo tumor a la reacción de Arias Stella, que más que neoplasia, esto es una lesión tipo tumor, ¿ya? Así es como está clasificado. Es solo un fenómeno reactivo. Y también vamos a ver, por supuesto, la lesión precursora, que es la hiperplasia del endometrio. ¿Precursora de qué? De carcinoma del endometrio, ¿no? Empezamos entonces con hiperplasia del endometrio, hiperplasia endometrial. Hasta el 2014, la Organización Mundial de la Salud clasificaba las hiperplasias endometriales como hiperplasias simples y complejas. Y a su vez, la hiperplasia simple se subcategorizaba en la hiperplasia simple sin atipia y la hiperplasia simple con atipia. La compleja también. Había una hiperplasia endometrial compleja sin atipia y también había una con atipia. ¿Qué pasó en el 2014? Los expertos se reunieron, consensuaron que el mejor término para poder clasificar a las neoplasias del endometrio, a las hiperplasias del endometrio, era solamente con dos categorías: hiperplasia endometrial sin atipia y con atipia. ¿Por qué? ¿Por qué todo cambió? Bueno, la nomenclatura, las clasificaciones son muy dinámicas, chicos. Van cambiando con el transcurso de los años y las investigaciones que van haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que era un poco, no había mucha diferencia en cuanto al pronóstico entre algunas de las lesiones, por ejemplo, la hiperplasia endometrial simple sin atipia, ¿no? Con la compleja sin atipia. Entonces, se reclasificó todo y dijeron, solamente hay dos categorías de hiperplasia endometrial, sin atipia y con atipia. Y eso a partir del 2014. Es como una clasificación, entre comillas, nueva, pero vean cómo ya han pasado casi 8 años. Y todavía algunos médicos no están muy familiarizados con esta nueva clasificación. Van a encontrar por ahí seguramente, nunca falta algún médico que sigue haciendo el diagnóstico de hiperplasia endometrial compleja sin atipia, por ejemplo, cuando solamente la literatura recomienda que hay dos categorías. ¿Qué es lo importante aquí? Entonces, siempre estar actualizados y discutir con los otros colegas hasta cierto punto qué tanto tenemos que cambiar nuestros diagnósticos o si nos quedamos con la terminología antigua. Todo depende de la experiencia del centro de salud, ¿no? Entre todos los colegas. Entonces, ¿qué es una hiperplasia endometrial sin atipia? Bueno, es un endometrio que tiene glándulas que están proliferando de manera irregular, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas glándulas que parecen como unos tentáculos de pulpo, ¿no? Totalmente irregulares, pero al costado tenemos unas glándulas redonditas, ¿no? Entonces acá hay distorsión, hay diferentes formas y tamaño de las glándulas.
Lo importante es que estas glándulas no van a tener atipia significativa, todos los núcleos van a estar ordenaditos, es decir, por ejemplo aquí todos están orientados de manera perpendicular a la basal, ¿no? Ahí está, ¿no? Están pseudoestratificadas, pero todos los núcleos están en la misma orientación. No tienen núcleos grandes, no tienen atipia. Entonces, esa es una hiperplasia sin atipia. Es importante hacer el diagnóstico porque solo del 1 al 3% de estas neoplasias se transforman en un carcinoma de endometrio. Es un porcentaje mínimo, ¿no? Un carcinoma endometrioide en 1% de las neoplasias endometriales sin atipia puede progresar, ¿no? Por el contrario, las hiperplasias endometriales atípicas son lesiones hiperplásicas con atipia. Y tiene dos nombres. Hiperplasia endometrial atípica es el mismo, es como un sinónimo decirle neoplasia intraepitelial endometrioide, ¿ya? Lo importante aquí es que en este caso, cuando sí hay atipia, hasta 1/3 de estas biopsias con hiperplasia atípica van a convertirse en cáncer. Vean la diferencia, ¿no? En el anterior era el 1% y aquí es 1/3 de todas las pacientes van a tener carcinoma de endometrio luego del diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica o neoplasia intraepitelial endometrioide, entre paréntesis, EIN por sus siglas en inglés. Este es el famoso EIN de endometrio, EIN endometrial, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica microscópica? Vean, justo aquí en la imagen del lado izquierdo, se está comparando a la izquierda una glándula atípica y a la derecha una glándula sin atipia. Miren cómo aquí los núcleos en la glándula atípica son más grandes que en la sin atipia y están desordenados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una célula de la glándula redonda, la otra está oblicua, ¿no? La otra parece un triangulito. Entonces, estas características son las que definen la atipia. Y justo tienen al costado como si es una glándula normal, una glándula sin atipia, para que comparen, noten la diferencia. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Abundantes glándulas atípicas y al centro una sin atipia, con los núcleos bien ordenaditos, bien paraditos, ¿no? Entonces, esta paciente tiene hiperplasia endometrial atípica o neoplasia epitelial, intraepitelial endometrioide. ¿Por qué endometrioide? Porque justamente les decía que estas neoplasias progresan a cáncer de endometrio. ¿Y cuál es el cáncer de endometrio más frecuente? El carcinoma endometrioide. Así es como se diagnostica el cáncer de endometrio más frecuente. Y como su precursor es la hiperplasia endometrial atípica, decidieron utilizar también el sinónimo de neoplasia endometrioide intraepitelial porque todavía no es cáncer. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí es la explicación de por qué tiene dos nombres, ¿no? ¿Por qué nos complicamos para usar dos nombres para la misma categoría? Bueno, un poco la hiperplasia endometrial atípica para recordar que estamos hablando de una hiperplasia, pero también neoplasia intraepitelial endometrioide para recordar que en realidad ese es el precursor del carcinoma endometrioide, que ya sería la parte maligna de esta neoplasia precursora, ¿no? Muy bien. Y el cáncer que les mencionaba, el más frecuente, que es este de aquí, es una neoplasia epitelial que tiene diferente estructura. Vamos a ver ahora las fotografías de la microscopía y bueno, en los factores de riesgo es principalmente la exposición prolongada a estímulo estrogénico. ¿Qué pacientes tienen estímulo estrogénico incrementado, prolongado? Los pacientes que han menstruado la primera vez muy temprano en la vida, por ejemplo, edades muy tempranas de menarquia. ¿Por qué? Porque van a tener más años produciendo estrógeno y su endometrio va a tener más tiempo de sobreestímulo estrogénico, entonces más riesgo de convertirse en carcinoma endometrioide. También las pacientes que dejan de menstruar
muy tarde en la vida, eso se le conoce como menopausia tardía, porque al menstruar más años que el resto de personas van a tener también mayor estímulo estrogénico. Las pacientes que nunca salen gestando, nunca han tenido una gestación, tienen más riesgo de hacer cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque durante la gestación la paciente interrumpe sus ciclos ovulatorios, ¿no? Durante el embarazo uno no menstrua, no hay ciclos menstruales. Por lo tanto, tienes como un descanso del estímulo estrogénico los 9 meses que estás gestando. Por eso que si nunca tienes estos descansitos de 9 meses, entre comillas, vas a tener más riesgo de hacer sobreestímulo estrogénico en el endometrio. Por eso es que la nulliparidad es un factor de riesgo para carcinoma endometrioide. La obesidad también, porque el tejido adiposo excesivo que está acumulado en los órganos de los pacientes obesos también produce estrógeno, ¿no? Y otras categorías como el ovario poliquístico, un tumor que produzca estrógeno ectópico, o inclusive algunos síndromes de cáncer genético como el síndrome de Lynch, cáncer de herencia genética, ¿no? Muy bien. Entonces, el carcinoma endometrioide va a estar formado por glándulas endometriales malignas infiltrantes y se clasifica en 3 grados. El grado 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama la clasificación en grados del carcinoma endometrioide? Se conoce como FIGO. FIGO 1, FIGO 2 y FIGO 3. ¿Qué es FIGO? FIGO son las iniciales de la Federación Internacional de Ginecología. Este es un grupo de expertos de diferentes países, ¿no?, que han formado una federación internacional y que se reúnen constantemente para poder hacer estas guías de clasificación que todos adoptamos para poder hablar el mismo idioma en todo el mundo, ¿no? Porque no puede ser, por ejemplo, que en un país, los expertos de un país decidan ponerle un nombre a un tumor, pero si en Bolivia en el mismo tumor le pongan otro nombre. No, por eso es que existen consensos, ¿no?, que todos tenemos que tratar de adaptarnos para informar así nuestros diagnósticos. Entonces, el carcinoma endometrio se clasifica en 3 grados, de acuerdo a la FIGO. Bien. ¿Cómo se sabe qué grado es? De acuerdo a la cantidad de glándulas que se vean. Por ejemplo, aquí en la foto de este cáncer de endometrio vemos glándulas malignas, infiltrantes. Este es un cáncer, ¿ya?, de las glándulas endometriales malignas. Pero todo el cáncer está formado por glándulas, o sea, sí se reconocen las glándulas, ¿no?, irregulares y todo, pero están ahí las glándulas. Cuando el cáncer tiene más del 95% del cáncer, se ven las glándulas, forma glándulas. Este es un FIGO grado 1. ¿Qué quiere decir? Que es el cáncer más bajo, de grado más bajo, ¿ya?, del endometrio. ¿Por qué? Porque está bien diferenciado. Ustedes saben que una neoplasia bien diferenciada es aquella que se diferencia bien del resto de células, del resto de tejidos, ¿no? Por ejemplo, como acá yo veo glándulas, estoy diferenciando bien que este cáncer es del endometrio, ¿no? Por eso es que se llama bien diferenciado. Y a mejor diferenciado un cáncer, mejor pronóstico, ¿no? Menos agresivo. Lo contrario ocurre cuando un cáncer es pobremente diferenciado, cuando no reconozco bien qué estructuras hay ahí, es todo sólido de repente, no hay glándulas, y lo vamos a ver después en las fotografías. También algo que le gusta hacer en los carcinomas FIGO grado 1 son estas agrupaciones de células escamosas, se conocen como mórulas escamosas. Es una característica importante que sucede en los carcinomas endometrioides de bajo grado. Vean cómo ahora tenemos la diferencia con el carcinoma endometrioide grado 3. El origen es el mismo, son las mismas células endometriales que aquí se han transformado en células malignas, pero miren cómo prácticamente no se reconocen glándulas. Aquí lo que estamos viendo son unos nidos de células sólidas, totalmente pobremente diferenciadas, ¿no? Se están indiferenciando porque yo ya no veo esa diferenciación a glándulas, ¿no? ¿Sí me entienden? Más o menos, para que se acostumbren a los términos histopatológicos. Entonces,
Como este tumor tiene un menor porcentaje de formación de glándulas, es un FIGO grado 3, el peor grado de carcinoma endometrioide. Justamente la definición dice que si el tumor tiene menos de la mitad de formación de glándulas, ya es un FIGO grado 3, peor pronóstico para la paciente. ¿Ya? Entonces, así como se clasifican las neoplasias del endometrio, ¿no? Hay hiperplasias, algunas no precursoras en un buen porcentaje, la otra sí, ¿no? La típica. Y el carcinoma de endometrio, pues el más frecuente es el carcinoma endometrioide. No es el único, hay otros carcinomas de endometrio que también pueden aparecer. Por ejemplo, el endometrio también puede tener un carcinoma seroso. También puede tener un carcinoma de células claras, ¿ya? Es diferente al carcinoma de células claras del ovario, por ejemplo. Entonces, como les decía al inicio, son muchas las neoplasias que pueden aparecer en el tracto gastrointestinal, ginecológico y en general en todo el organismo. ¿Ya? Pero solamente estamos mencionando cómo se clasifican histopatológicamente, ¿no? Para que ustedes se vayan introduciendo un poco a este mundo de las neoplasias, ¿no? No es lo mismo o no es suficiente decir, por ejemplo, tal persona, tal paciente tiene un cáncer de endometrio. Necesitamos saber qué tipo es, qué tipo histológico, qué grado es, qué tan bien diferenciado es y finalmente en qué estadio está para poder hablar, ser más específicos con respecto a nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver a continuación las lesiones pseudotumorales o tipo tumor. En inglés está como tumor-like, lesiones tumor-like. ¿Y por qué? Porque no son tumores, en realidad son solamente reacciones. Una de ellas es la reacción de Arias Estela. ¿Quién fue el doctor Arias Estela? Bueno, el doctor fue un patólogo peruano. También fue político. Justamente vean cómo en su bibliografía, ¿no? Nos menciona que ha fallecido hace poco, un poquito antes de la pandemia. El doctor Javier Arias Estela dejó de existir a una edad bien avanzada, ¿no? Este doctor es una persona muy reconocida de manera internacional porque justamente fue quien describió y finalmente se patentó el nombre con el nombre de su descubrimiento como la reacción de Arias Estela en honor a él. Y es un epónimo entonces, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, a esta reacción. ¿Y qué es la reacción de Arias Estela? Es un cambio en la morfología de las glándulas del endometrio, secundario, la mayor parte de las veces, al embarazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que el endometrio va a reaccionar a las hormonas durante la gestación. ¿Cómo reacciona? Se vuelven células grandes, hasta cierto punto atípicas, ¿no? Vean este núcleo grande con un citoplasma también grandazo. Y la otra célula endometrial pequeñita, entonces hay pleomorfismo, ¿no? Esto no es un endometrio normal, es un endometrio totalmente atípico que antes del doctor Arias Estela, esto era diagnosticado como cáncer, ¿ya? Y que al final el doctor Arias Estela y su gran contribución fue la de describir que esto era un fenómeno reactivo a la gestación. Entonces, ¿a cuántas pacientes jóvenes que de repente estaban gestando o acababan de dar a luz, les hacían una biopsia del endometrio y les decían, señora, usted tiene cáncer? Y a los 20, 30 años les tenían que hacer una cirugía radical porque pensaban que su útero tenía cáncer. Y en realidad solo era un fenómeno reactivo, ¿no? Esa es la gran trascendencia que ha dejado acá el doctor Arias Estela con este fenómeno, esta reacción. Entonces es solo una reacción benigna, ¿no? Las células se describen como agrandadas en forma de tachuelas. Hay pocas mitosis y pueden tener inclusiones pseudoinclusiones en el núcleo, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve como una burbujita dentro del núcleo, una burbuja blanquita dentro del núcleo. Eso se le conoce como pseudoinclusión del citoplasma dentro del núcleo. Pseudoinclusiones intranucleares. O sea, el citoplasma como que se mete al núcleo, algo así. Eso es una pseudoinclusión intranuclear del citoplasma. ¿Está asociado a la gestación, sí, o a otros
escenarios en los cuales hay estímulo trofoblástico, como la enfermedad trofoblástica gestacional o al consumo de altas dosis de progestágenos. Aparte del endometrio, el cuerpo uterino, el cervix y las glándulas endometriales ectópicas de la endometriosis también pueden tener el mismo fenómeno, la misma reacción de Aries Stella. En esta foto también se puede ver otro ejemplo de un fenómeno de Aries Stella, y algo importante es que no hay muchas mitosis, no hay mitosis. En cambio, un cáncer sí suele ser rico en mitosis, ¿no? Abundante cantidad de mitosis. Aquí hay atipia, hay pleomorfismo, pero no hay mitosis prominentes. Muy bien, ahora pasamos a el cuello uterino. En esta foto, pues, lamentablemente tenemos un tumor bastante grande, ¿no? Bastante grande. Para hacer cuello uterino, este cáncer ya es un cáncer avanzado de cervix o cuello uterino. Lo ideal es, pues, que a estas alturas de la evolución del tamizaje de cáncer cuello uterino ya no lleguemos a estos estadios, ¿no? El tamizaje de cáncer de cuello uterino se realiza con la citología cervicovaginal, ¿no? Coloquialmente conocida como Papá Nicolau, ¿no? ¿Quién ha escuchado por ahí en alguna paciente, algún familiar que les dice, no, ya me toca mi Papá Nicolau, ¿no? O ya tengo programado un Papá Nicolau, o hace tiempo no me han hecho un Papá Nicolau, tengo que ir a buscar un... Muy bien, ¿qué es Papá Nicolau? Papá Nicolau es la tinción, ¿ya? Es como si yo dijera, voy a hacerme una hematoxilina eosina, ¿no? Algo así. Pero ya nos hemos acostumbrado tanto a ese nombre que así es como se conoce el procedimiento, pero en realidad el procedimiento es citología cérvico-vaginal, ¿no? El procedimiento diagnóstico es la citología. ¿Qué es lo que se hace aquí? Con un hisopo se saca un poco de células de la mucosa y se extiende en una lámina, ¿no? Entonces, el estudio de las células se llama citología cervical o cérvico-vaginal, bueno, si es que también muestran la vagina. Si muestran solamente la mucosa del cervix, entonces una citología cervical. Ese es el método de tamizaje o screening de cáncer de cuello uterino para poder identificar las lesiones lo más temprano posible, antes que sean cáncer, ¿no? Pero claro, es importante que ustedes sepan que se conoce también como Papa Nicolau. En realidad el Papa Nicolau es la mezcla, la gama de tintes que se le pone a la tinción para que se pueda hacer el diagnóstico. Muy bien, entonces el cáncer de cuello uterino tiene origen al epitelio escamoso, la mayoría, 80-90% de los tumores del cuello uterino son escamosos y solo un 10% son glandulares, pero también hay cáncer glandular del cuello uterino, ¿no? Un cáncer glandular es un adenocarcinoma. ¿Puede haber adenocarcinoma en el cuello uterino? Sí, ¿no? Sí, por supuesto, adenocarcinoma en el cuello uterino, pero es más raro en términos de frecuencia, ¿no? Antes de convertirse en cáncer, va a haber una lesión precursora. Estas lesiones precursoras se conocen actualmente como las lesiones escamosas intraepiteliales. Estas suceden después de la infección por virus de papiloma humano, en este caso de alto riesgo, ¿no? Como los subtipos 16 y 18. Muy bien. También conocidas como NICs. ¿Qué cosa es un NIC? Neoplasia intraepitelial cervical. Entonces son lesiones precursoras porque todavía no han infiltrado esta membranita de acá, que es la membrana basal, ¿no? Una vez que la neoplasia atraviesa esta membrana basal, se transforma en un carcinoma infiltrante. Es el estadio infiltrante, ¿no? Todo lo que está dentro del epitelio, nada más confinado al epitelio, no atraviesa la membrana basal, son lesiones precursoras, ¿ya? Lesiones precursoras. Lo complicado aquí es que también hay diferentes clasificaciones,
¿no? Hay una clasificación de displasias que se utilizaba antes, un poco más antigua, ¿no? ¿Y en qué consistía? Bueno, que sí, este es el epitelio escamoso, ya todo el espesor, lo normal aquí. Y si había neoplasia intraepitelial solamente en el tercio de abajo, en el tercio inferior, esa era una displasia leve. Si la neoplasia estaba en el tercio inferior y medio, era una displasia moderada. Si ocupaba casi los 3/3, casi todos los 3/3, severa. Y si ya ocupaba los 3/3, se diagnosticaba como carcinoma in situ. Entonces, ¿qué sucedió? Era una clasificación que no tenía una buena reproducibilidad entre el observador. ¿Qué significa eso? Que de repente yo veía la biopsia y, bueno, yo decía que la neoplasia le faltaba un poquito, ¿no? Para que ocupe todo el espesor. Entonces le ponía displasia severa. Pero llevaban a la misma paciente a otro patólogo veía, y decía, no, acá ya está infiltrando todo, aquí sí, hasta la última célula. Entonces el otro doctor le ponía carcinoma in situ. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay mucha incongruencia entre diagnósticos, se conoce como poca reproducibilidad interobservador. Y por lo tanto, no había diferencias significativas. A una persona le podía parecer lo mismo una displasia severa y un carcinoma in situ. Es así como decidieron fusionar estas dos categorías en la siguiente clasificación, que es la clasificación de NICS. NICS, ahí está en inglés, por eso está en SIM. Pero, ¿qué cosa es un NIC? Una neoplasia intracervical. Apareció aquí la clasificación de los NICS. Ahora solamente había NIC 1, la antes llamada displasia severa, displasia leve. Había NIC 2, la que era la displasia moderada. Y había NIC 3, que agrupaba las antes conocidas como displasia severa y carcinoma in situ. Y ahora se agrupaban en un gran conjunto de NIC 3, ¿no? Entonces, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y así se obtuvo una mejor reproducibilidad entre el observador, solamente diciendo, sí, estas lesiones, las dos son NIC 3. Son neoplasias NIC 3, son de alto grado, así que manéjalo como una neoplasia de alto grado, no hay diferencia. Inclusive, chicos, miren, actualmente la clasificación que se recomienda es todavía más sencilla porque solamente tiene dos categorías. Las lesiones de bajo grado, L de low, L-SIL, de bajo, y las lesiones de alto grado, con H de high, que es alto, ¿no? ¿Qué cosa significa SIL? Significa lesión intraepitelial escamosa, de bajo grado o de alto grado. ¿Y qué ha pasado aquí? Que tanto el NIC 2 como NIC 3 son lesiones de alto grado. Y solamente el NIC 1 es una lesión de bajo grado. Ahora, entonces, el diagnóstico, la clasificación es mucho más sencilla. Solamente hay dos categorías. Hay lesiones de bajo grado y de alto grado. Todas las de alto grado se deberían manejar o se deberían diagnosticar igual, ¿no? Justamente porque los expertos se reúnen, van haciendo sus estudios de investigación y se dan cuenta que no hay mucha diferencia en cuanto a estos diagnósticos, ¿no? NIC 2, NIC 3 han decidido agruparlo como lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado y ya. Así como la clasificación hemos visto en endometrio, ¿no? Varía, es dinámica a lo largo de los años. Miren cómo también en un cuello uterino cambia, ¿no? La clasificación de displasias ya no se recomienda. Ahora lo que se recomienda solamente es esta clasificación de los SILS, ¿no? Tanto de bajo como de alto grado. Y bueno, el carcinoma infiltrante, si nadie lo cambia, siempre sigue siendo el cáncer que infiltra la membrana basal. Muy bien, entonces para que entiendan más o menos qué es un NIC, ¿no? ¿Qué es un NIC? ¿Qué es un NIC 2? ¿Cuál es la equivalencia en todo caso? Y bueno, al igual que en endometrio, todavía hay algunos médicos especialistas de ginecología, ginecología oncológica, inclusive a algunos patólogos que todavía utilizan las dos clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, le ponen lesión de alto grado entre paréntesis NIC 2, ¿no? O entre paréntesis NIC 3, de acuerdo a lo que encuentran en sus pacientes.
porque todavía no logramos desarraigarnos de lo que tantos años se ha manejado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasará de acá a unos años, no? De repente en 5 o 10 años todo esto cambia y todo lo que les estamos enseñando ya no se considera así. Por eso la moraleja es siempre estar actualizados, ¿no? Tratando de ir leyendo las guías, las actualizaciones anualmente de los consensos. La medicina es muy dinámica, ¿no? Lo que ustedes estudian ahora cambia. Bien, esta es una imagen de citología cervicovaginal en donde ha habido una tinción o coloración de Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau se ve así, un fondo azul, ¿no? Una célula azulita. Al lado izquierdo tenemos un queratinocito, o sea, una célula escamosa, aquí, ¿no? Normal, benigna, miren su núcleo, pequeñito, bonito. ¿Y qué pasó con este núcleo en esta otra célula? Creció, ¿no? ¿Cuántas veces? Más o menos el doble, ¿no? Duplicó su tamaño. Eso es una característica de atipia. Esto es una lesión atípica. Es una lesión escamosa atípica, ¿no? Por lo tanto, un SIL. Además, ganó un halo, un aclaramiento perinuclear citoplasmático. ¿Cómo se llamaba la célula que tenía este aclaramiento perinuclear? Las células se veían como con un citoplasma blanco, claro, con un núcleo agrandado hasta cierto punto atípico, coilocito, ¿no? Entonces, esta es la imagen de un coilocito en citología cervicovaginal coloreada con Papa Nicolau. Y por lo tanto, esta señora ya tiene un SIL de bajo grado. Coilocito ya es un SIL de bajo grado. Acá están. El SIL de bajo grado, ¿no? Es donde vamos a tener coilocitos acá arriba. O sea, esto mismo que están viendo aquí, que es la citología, se ve así en la biopsia, ¿no? Este es el tejido, ¿no? Esta es la histopatología. Y la anterior es la citología. En el tejido, en la biopsia, acá están, ¿no? Abundantes coilocitos, todas estas células con citoplasma claro y núcleo oscuro y grande son los coilocitos. Y además la displasia va a estar confinada al tercio inferior del epitelio, ¿ya? Entonces esa es la lesión de bajo grado, o NIC1, ¿no? Lo bueno, miren, de este estadio de neoplasia, es tan temprano, 90% de ellas, la mayoría, regresionan solitas. Pero hay un 10% que puede progresar a una lesión de alto grado y después a un carcinoma, ¿no? ¿En quiénes progresa con mayor frecuencia? En pacientes que tienen la neoplasia y además inmunosupresión. Por ejemplo, una paciente con VIH, porque las pacientes con VIH tienen inmunosupresión, ¿no? Y como estas lesiones son virales, son por virus del papiloma humano, entonces en una inmunosupresión los virus van a ser con más facilidad la progresión a neoplasias de alto grado. Y también un factor de riesgo es el tabaco, ¿ya? Fumar en las pacientes que tienen NIC hace que tengan más riesgo de progresar a lesiones mayores, ¿no? A lesiones de mayor grado. En este caso, en este ejemplo, tenemos ya una lesión de alto grado. ¿Qué pasó aquí? La atipia es mayor y está progresando hacia arriba prácticamente casi los 3/3 del epitelio. Por lo tanto, esto sería lo que antes se conocía como NIC2, que ahora también se puede clasificar como un HSIL, ¿no? Atipia, sí, pleomorfismo, mitosis, pero casi los 3/3 del epitelio. En cambio aquí miren cómo ya todo el espesor del epitelio está totalmente atípico, los núcleos son desordenados, hipercromáticos, grandes. Mitosis, acá hay una mitosis, miren hasta arriba, ¿no? Este sería un NIC3, ¿no? Que también es una lesión de alto grado, al igual que el NIC2. Y es lo mismo que un carcinoma in situ, ¿no? Aquí, miren, NIC3 es lo mismo con carcinoma in situ. Entonces, este cuadrito tienen que aprendérselo bien. Y acá está la imagen.
Lo triste de este estadio es que ya un 30% progresa a malignidad, ¿no? A cáncer infiltrante. Pero vean cuánto se demora. 30 años, en promedio, 2 décadas después de este diagnóstico aparece el cáncer infiltrante. Por eso es que las pacientes que tienen cáncer infiltrante de cuello uterino han adquirido la infección muy probablemente unos 20 o 30 años atrás. La mayoría tiene 40, 50 años al momento del diagnóstico del cáncer de cuello uterino porque se ha infectado de VPH de alto riesgo como a los, a ver, si tiene 40 años, como a los 20 años, ¿no? O sea, cuando está en la juventud. Porque las infecciones por VPH dan o progresan a neoplasias en un periodo de tiempo bien largo, ¿no? De años. Muy bien. Entonces, la idea justamente es no llegar a este estadio, que es el de ya un carcinoma infiltrante. Es un cáncer infiltrante cuando ya invade la estroma, ¿no? Como les decía. Y por supuesto, la gran mayoría están asociados a la infección por virus de papiloma humano de alto riesgo. Entonces la pregunta sería, ¿puede una paciente que nunca ha tenido relaciones sexuales, por lo tanto, nunca se ha contagiado de una mucosa infectada con VIH, puede tener esa paciente un carcinoma infiltrante escamoso del cuello uterino? La respuesta es sí, pero en un porcentaje muy mínimo, ¿no? 5% nada más de todos los tumores escamosos son independientes de VPH, es decir, no se asocian a la infección. Una paciente virgen puede también tener carcinoma escamoso del cuello uterino, pero es bastante más infrecuente, por supuesto. Muy bien, entonces la microscopía de un cáncer infiltrante, ¿no? Acá está la membrana basal, pero vean cómo ya el cáncer infiltró la membrana basal hacia las profundidades del estroma, ¿no? Entonces esa ya es la definición histológica de un carcinoma infiltrante. Y lamentablemente este tumor va creciendo y creciendo, infiltrando hasta el resto de tejidos, inclusive puede dar metástasis, ¿no? Bueno, hay variedades. Cuando no forma queratina se le conoce como no queratinizante. Cuando forma queratina, queratinizante, acá está la queratina. Cuando forma papilas, carcinoma escamoso papilar. Entonces son solamente variedades histológicas, pero no tienen mayor implicancia pronóstica. Y entonces lo que sí es interesante es que la mayoría de señoras que tienen el cáncer independiente de VPH hacen cáncer queratinizante, ¿ya? O sea, forman queratina. Muy bien. Ahora pasamos a las últimas neoplasias de la clase de hoy, que corresponden a las neoplasias que se originan en el trofoblasto gestacional. Bien, esto sucede durante la gestación, ¿no? Como su nombre lo dice. Luego de la fecundación, la formación de un nuevo ser, ¿no? Que en este caso está en un estado de blastocisto. Aquí pueden ver arriba, tenemos en la figurita, en el dibujito, ¿no? El endometrio de la paciente, de la madre, ¿no? De la madre. Y acá está el óvulo fecundado, que en este caso ya está en estadio de blastocisto, más o menos alrededor del día 8 después de la fecundación. Y vean cómo ya en este estadio se va formando un grupo de células conocidas como trofoblasto, ¿no? Entonces el trofoblasto va evolucionando y se va diferenciando en 3 tipos de trofoblasto. El trofoblasto gestacional se divide en citotrofoblasto, que son células cuboidales de bordes bien definidos. Por fuera, el sincitio trofoblasto, que son células amplias de bordes no bien definidos. No se le ve bien los bordes, parecen fusionadas. Y el trofoblasto intermedio, que es un trofoblasto que comienza a invadir la decidua, ¿no? La decidua es el endometrio de la mujer grávida, de la mujer embarazada, de la mujer gestante, ¿no? La decidua es el endometrio de la mujer gestante. Y miren cómo, para que ocurra la implantación adecuada aquí, el trofoblasto intermedio comienza a invadir la decidua
inclusive hasta los vasos arteriales de la madre, las arterias espirales, son invadidas por el trofoblasto para lograr esta fusión entre el producto, que va a ser aquí el bebito, y la madre, ¿no? Para lograr esta fusión, este intercambio, esta circulación materno-fetal. Ahí es donde se origina el trofoblasto, se diferencian las diferentes capas del trofoblasto y lamentablemente se puede formar aquí una neoplasia, ¿ya? Entonces, el trofoblasto puede estar alrededor de las vellosidades coriónicas. Aquí arriba están las vellosidades. Y lo que vamos a encontrar alrededor de las vellosidades son citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El trofoblasto intermedio que les decía está más pegado hacia la decidua y migra a través de la decidua. Inclusive una capa de trofoblasto intermedio se queda formando el corion que está junto al amnios. Entonces vamos a tener trofoblasto gestacional en la superficie vellositaria, también en la decidua y en el corion, que está rodeando al bebito, ¿no? En la bolsa fetal, ¿no? En la capa amniótica y coriónica que rodean al feto, ¿no? Así es como se ve en la histología, ¿no? La vellosidad es toda esta formación blanquecina, la vellosidad, ¿no? de la placenta, del tejido que se está formando, rodeados de una capa cuboidal de citotrofoblasto y por fuera de sincitiotrofoblasto, son células más grandes. Y aquí ven cómo este nido, este grupito, ¿no? de células que está invadiendo la decidua materna, el trofoblasto intermedio. Y aquí invade inclusive hasta las arterias espirales. Aquí adentro de la arteria espiral, aquí, vamos a poner la flecha, ¿no? Aquí en la luz de las arterias espirales hay trofoblasto gestacional. Hay trofoblasto gestacional. Esto es lo normal. Bien, entonces estas células pueden dar origen a enfermedades neoplásicas. Y también les había mencionado que la capa de amnios y corion justamente puede tener también un poco de trofoblasto intermedio, como ven ahí en esa descripción de la histología del. ¿Para qué es importante todo esto que estamos viendo? ¿Qué tipos de trofoblasto hay? ¿Dónde está el cito? ¿Dónde está el sincitio? ¿Dónde está el intermedio? Porque de acuerdo a la localización o al tipo de trofoblasto se pueden originar diferentes enfermedades trofoblásticas gestacionales. Por ejemplo, del trofoblasto que está en las vellosidades coriónicas es de donde se origina la enfermedad de las molas hidatiformes. Un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional son las molas hidatiformes, que se subclasifican a su vez en molas completas y molas parciales, ¿no? Las dos más importantes. Entonces vean, ¿no? ¿Dónde se originan? ¿Qué tipo de trofoblastos se originan? Las molas hidatiformes, trofoblasto coriónico, ¿no? De las vellosidades coriónicas. Trofoblasto de las vellosidades coriónicas. Por el contrario, el trofoblasto intermedio da origen a otro tipo de tumores, son varios, ¿no? Varias lesiones categorizadas dentro de las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Las que están así con una marquita rosada son las neoplasias malignas, son los cánceres del trofoblasto. Sí, el trofoblasto gestacional se puede transformar en cáncer también. Algunos ejemplos, el coriocarcinoma gestacional se origina en el trofoblasto intermedio. Es un cáncer, una neoplasia maligna del trofoblasto gestacional, ¿no? Entonces, qué mala suerte, ¿no? Uno comienza con la esperanza de tener un bebé, pero las células del trofoblasto que se están produciendo, producto de esta fecundación, se transforman en cáncer. Y ocurre, es el coriocarcinoma gestacional.
Diferente del coriocarcinoma que les mencioné hace unos minutos cuando hablábamos de cáncer de células germinales del ovario, habíamos mencionado que había un coriocarcinoma no gestacional, ¿no? Muy bien. Otros tumores malignos son el tumor trofoblástico del sitio placentario, tumor trofoblástico epitelioide, y las neoplasias benignas son la reacción exagerada del sitio placentario de implantación y el nódulo atípico del sitio placentario, ¿ya? Nódulo solitario, nódulo atípico. Entonces, una lista de neoplasias que se originan en el trofoblasto. Vamos a revisar solamente las molas y el coriocarcinoma gestacional. Decíamos que hay dos tipos de molas, la parcial y la completa, pero también alguna de estas podría transformarse en una mola invasiva, una mola que no se cura nada más con la pérdida del producto por el útero, sino que invade capas más profundas o inclusive hasta podría metastatizar a órganos un poco más lejanos. Lo normal es que el producto de la gestación tenga herencia materna y paterna, ¿no? Heredada en el ovocito y el espermatozoide, de la madre y del padre respectivamente, ¿no? ¿Qué sucede en una mola? En una mola parcial lo que va a haber es una herencia diándrica, es decir, dos espermatocitos paternos van a fecundar un óvulo. Entonces, lamentablemente aquí la ploidía va a ser anormal, ¿no? Entonces se va a conocer como una patología triploide porque va a haber tres grupos genéticos, dos paternos y uno materno. En cambio, la mola completa, vean que se forma de manera diferente solamente con dos gametos masculinos y se anula el femenino. Por eso es que las molas completas son diploides, ¿no? No son triploides como las molas parciales. ¿Cuáles tienen más riesgo de convertirse en una mola invasiva? Pues las molas completas, ¿no? Las molas completas son las que tienen más riesgo de ser invasivas, aproximadamente un 20% de ellas. A diferencia de las molas parciales, solamente un 5% de ellas se transforma en una mola invasiva más agresiva. Es fácil recordar que son parciales y completas también por los restos fetales. En la mola parcial, la mola sí tiene restos fetales, pueden encontrar partes fetales, es decir, brazos, piernas, parte del esqueleto del feto o a veces el feto entero, junto con la mola, que son las vellosidades anormales, pero en la mola completa no va a haber nada fetal, solamente va a haber vellosidades molares, ¿ya? Esta es una foto de una mola hidatiforme completa. Como ven en la pieza, no hay feto, no hay nada de esqueleto, ni manos, ni piernas, ni una formación fetal ahí reconocible. Solamente son las vellosidades crónicas edematosas, como burbujas. Clínicamente también se describen como racimo de uvas, ¿no? Son como burbujas edematosas, hidrópicas, agrandadas. Y esto es lo que la paciente tiene dentro del útero. En lugar de formar una gestación normal, ha formado un embarazo molar, ¿no? Un embarazo molar es un tipo de enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Originada justamente en el trofoblasto velloso, de las vellosidades, ¿no? Mola completa. ¿Cómo se ve al microscopio? Bueno, vamos a ver vellosidades coriónicas totalmente grandes, hinchadas, edematosas, muy grandes. Y vamos a tener proliferación del trofoblasto entre las vellosidades, que son estas células rosaditas del centro, son trofoblasto proliferante. Y acá la vellosidad totalmente hinchada. Es completa, no hay restos fetales aquí. ¿Qué cosas normalmente hay del feto dentro de una vellosidad normal? Bueno, seguramente se acuerdan, pero normalmente las vellosidades tienen arterias, ¿no? Arterias fetales. Pero claro, como aquí no hay herencia, no hay formación de estructuras fetales, no van a encontrar arterias dentro de las vellosidades. Todas son así, anormalmente hidrópicas. Muy bien, aquí la diferencia con una mola parcial es que aquí sí vamos a encontrar vellosidades pequeñas, normales, inclusive con arterias o restos fetales, ¿no? Algunas son pequeñas, fibróticas, otras son grandes,
Entonces hay una mixtura, ¿no? Por eso se llama parcial, ¿no? Porque una parte nada más es molar y la otra tiene contenidos fetales, ¿no? Restos fetales. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar de la enfermedad trofoblástica gestacional maligna, originada en el trofoblasto intermedio, que es el coriocarcinoma gestacional. Muy bien. ¿Cómo se define? Como un tumor maligno. Y está constituido por, en la microscopía, por células del trofoblasto, tanto cito como sin sitio, y también el trofoblasto intermedio. Las tres categorías de trofoblasto van a estar presentes en este cáncer. Se van a identificar en las biopsias de estas pacientes con cáncer del trofoblasto. ¿Cuáles son esas celulitas? Acá arriba, donde se ven estos nidos de células cuboidales, ¿no? Malignas, son citotrofoblasto. Estos cordones rosados de células fusionadas son sincitiotrofoblasto. Acá hay uno más claro, ¿no? Más evidente. Vamos a acercarnos un poquito de repente en la imagen, ¿no? Ahí está, en la parte de abajo, fusionadas, ¿no? No se le ven los bordes. Sí, esto sería sincitiotrofoblasto, ¿no? Y bueno, el trofoblasto intermedio, que ya son estos nidos de células grandes, malignas, que están formando también el cáncer. Y ahí están los tres tipos de trofoblasto en el coriocarcinoma. Algo característico también es que tienen hemorragia. Aquí se ve la hemorragia de los glóbulos rojos extravasados. Entonces, ¿cuál es la historia? Es que las pacientes dan a luz, ¿no? Todo bien, nace un bebito, todo sanito, están contentas, ilusionadas con un hijo que acaba de nacer y comienzan a tener hemorragia uterina, van a la consulta, de repente tienen dolor, se hacen un examen físico, le hacen una ecografía, un examen de imágenes y encuentran esto en el útero, vean, un cáncer, ¿no? ¿Qué hace ahí? La paciente ha estado gestando, pero semanas después las células trofoblásticas residuales se han transformado en un cáncer. Inclusive refieren que pueden pasar años después de la gestación y formarse un coriocarcinoma gestacional en el útero. Y no solo en el útero, sino también puede estar dentro de la misma placenta o, como es una neoplasia maligna, puede metastatizar a otros órganos, inclusive puede llegar al pulmón, hígado, huesos, al cerebro, ¿no? Porque es una enfermedad maligna, invasiva, que invade vasos sanguíneos, vasos linfáticos y circula por el cuerpo. O sea, esto es una neoplasia agresiva, ¿no? De mal pronóstico, por supuesto. Y las pacientes tienen que recibir pues tratamientos agresivos también, como quimioterapias sistémicas, para tratarse de este cáncer que se ha originado en sus trofoblastos, ¿no? En la gestación. Muy bien, chicos, entonces, clínica, la macroscopía es, como les decía, una masa heterogénea, grande, que tiene bastante hemorragia y necrosis, ¿sí? Coriocarcinoma gestacional. Bueno, chicos, entonces con eso hemos terminado una clase de patologías genitales femeninas, ¿no? En esta diapositiva les estoy compartiendo el QR de mi contacto de WhatsApp por si por ahí ha quedado alguna duda o ustedes al momento de estudiar encuentran alguna pregunta, alguna duda con respecto a la bibliografía, si quieren que les amplíe un poco el dato para que puedan ampliar su lectura, no duden en contactarme a ese número. Y espero que hayan entendido, que haya más o menos sido claro. Como les decía, el temario es bastante amplio. Tardaríamos meses hasta años en hablar de toda la patología del aparato genital femenino, pero he tratado más o menos de explicarles cómo nos clasificamos en anatomía patológica. Todas estas clasificaciones de tumores, ¿no? Siempre les recomiendo sacarlas de los libros de la Organización Mundial de la Salud, las guías de clasificación de tumores de la OMS, que son las guías oficiales que internacionalmente se recomiendan utilizar, ¿no? No solo para cáncer del genitourinario, sino todas las neoplasias en el cuerpo se clasifican con las guías de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los libros de la OMS.
Muy bien, así que esa es la idea con esta clase, chicos. Muy bien. Entonces, hemos terminado justo, ¿no? Está bien, está funcionando mi cronómetro interno. Gracias, chicos. Entonces, como les digo, cualquier duda me escriben, ¿ya? La clase está quedando grabada en el intranet. Bien. Hasta luego, chicos. Gracias.